Es un acto o práctica de exclusión o rechazo en contra de una persona o grupo por poseer ciertos rasgos o características relacionadas con el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra. Esta práctica puede presentarse en cualquier espacio de convivencia social, como la familia, la escuela, el trabajo o cualquier espacio público. Como consecuencia de este acto se violan los derechos de las personas o se les niegan las mismas oportunidades, y se construye gracias a creencias que se reproducen en dispositivos, acciones y hechos que luego retroalimentan las mismas creencias o crean nuevas. El fenómeno de discriminación puede reproducirse en los mensajes de difusión masiva en forma de contenidos, de significados, de omisiones y exclusiones, que a su vez no solo reflejan esa práctica, sino que la promueven como legítima y natural. Es necesario que las instituciones del Estado intervengan cuando un medio de comunicación, a través de un mensaje de difusión pública, en lugar de criticar la discriminación, la promueve, por acción u omisión, para evitar un daño al público, pues la discriminación conspira contra los intereses de la sociedad. Es por ello que la mayoría de los estados modernos han desarrollado políticas e instrumentos jurídicos y educativos para erradicar la discriminación de las prácticas de convivencia e interacción social. Como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, aquí se establece el concepto de discriminación racial y se define como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen, que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública, mientras que la Ley Orgánica de Comunicación de la República del Ecuador define el contenido discriminatorio como todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria y otras que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación. ¿Cómo se caracterizan los contenidos discriminatorios? Se caracterizan por construir distinciones cualitativas que conducen a exclusiones y luego restricciones, que entre otras pueden ser sociales, culturales, políticas o económicas. Estas distinciones, exclusiones y restricciones construyen procesos de desigualdad, que implícitamente y explícitamente atribuyen a individuos y a grupos características eufóricas como inteligencia, capacidad de derechos, mando, jerarquía alta, etc., mientras que a otros se les atribuye características disfóricas como incapacidad, ausencia de derechos, obediencia, jerarquía baja, etc. Los contenidos discriminatorios se expresan a través de diversos discursos, como visuales, lingüísticos y gestuales, y también a través de formas institucionales, como las leyes, los reglamentos y jerarquías organizacionales. Los contenidos discriminatorios en sí ya es una forma activa de violencia, y al mismo tiempo generan y multiplican otras formas de violencia. Entonces, la discriminación es una práctica que afecta a la libertad y a la dignidad de quienes la sufren, afecta al individuo y a su familia, limita sus posibilidades de interacción social en un marco de igualdad y respeto, y finalmente deteriora la calidad de vida. Rodríguez Cepeda dice que la discriminación es una conducta culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto, intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. Podemos deducir que el análisis de contenidos privilegiará la búsqueda de las formas explícitas o implícitas, directas o indirectas, en las que se expresan los prejuicios, estigmas y generalizaciones que frecuentemente adquieren formas estereotipadas. ¿Qué no es discriminatorio? Rodríguez Cepeda se va a referir a las opiniones sobre el éxito social o sobre las aptitudes, belleza o fealdad de las personas y muchas expresiones de cultura o de humorismo que se sitúan en este terreno fronterizo con la discriminación sin llegar a traspasarlo. Pueden ser en efecto juicios y opiniones de mal gusto y éticamente discutibles, pero no se pueden considerar con rigor actos de discriminación. En este contexto, la libre expresión deja de serlo cuando incita, conduce o estimula acciones contra los derechos de otras personas.
Mientras que para el CONAPRED, una expresión puede ser ofensiva, pero no necesariamente discriminatoria. La discriminación obstaculiza, excluye o restringe el ejercicio de derechos y libertades de las personas discriminadas en función de las características o del grupo de la población al que pertenece, no de sus acciones. Para el análisis de contenidos discriminatorios en el mensaje de difusión masiva, es de capital importancia tener conciencia de este terreno fronterizo, donde distintos tipos de discursos actúan con condiciones que pueden operar como atenuantes o que constituyen un alojamiento de lo propiamente discriminatorio, una situación discursiva que se va a presentar en el análisis de los contenidos sexualmente explícitos. Pero muchas de estas veces la determinación del carácter discriminatorio de un contenido es difícil de acotar con suficiente eficiencia por dos razones. La primera, porque frecuentemente los contenidos no son explícitos ni directos, y la segunda, porque las conductas discriminatorias enraizadas en fuertes tradiciones culturales, al ser aceptadas y legitimadas en la interacción social, pasan a ser desapercibidas para la audiencia e incluso para los propios enunciatarios y para los medios de comunicación que la vinculan. Estereotipo. Un estereotipo es una imagen o idea comúnmente aceptada en la que se atribuyen características determinadas a cierto grupo o tipo de personas que lleva a considerar a todos sus integrantes como portadores del mismo tipo de características, sin que dicha atribución obedezca a un análisis objetivo y concreto de las características específicas de la persona que se trate. Entre los distintos tipos de mensaje que los medios de comunicación vinculan constantemente, los de la publicidad ocupan un lugar privilegiado en la creación, formación y refuerzo de estereotipos. La publicidad se aprovecha de estereotipos sociales, a menudo creados por ella misma, para lograr una mayor eficacia entre la aceptación del mensaje, es decir, para persuadir más rápida y fácilmente a los potenciales consumidores, pues la relación entre significante y significado es muy precisa y rígida, funcionan de forma parecida a los símbolos, un dispositivo que también aprovecha su previo establecimiento y aceptación social. Dentro de los mensajes que circulan en la actualidad, en los medios de comunicación, podemos encontrar aquellos que fomentan los estereotipos. Pero, ¿qué es un estereotipo? Del griego estéreos, que significa sólido, y tipos, que significa impresión o molde. Los estereotipos funcionan de manera similar a los símbolos y son principalmente empleados para establecer y rectificar, por medio del discurso, aquello que es aceptable o normal dentro de una sociedad. Muchas veces es posible notar la presencia de contenidos discriminatorios dentro de textos con estereotipos. Los estereotipos, al igual que los símbolos, se aprovechan de su establecimiento y aceptación social, por lo cual no es raro encontrarlos en mensajes publicitarios como el siguiente. Razones de peso para bajar de peso. En la primera línea, el término peso se emplea connotativamente como sinónimo de importancia, mientras que la segunda vez que se emplea es para hacer referencia a la magnitud cuantitativa de los cuerpos al ser atraídos por la gravedad de la Tierra. Continuando con el texto, el listado de motivos podemos ver que tiene una razón de ser, pues primero se encuentran las razones con más trascendencia o relevancia social y que podrían generar más interés para el consumidor, mientras que las razones sanitarias como tener vitalidad y estar saludable pasan a estar dentro de los últimos lugares. Por último, observamos cómo se resalta el cambia tu vida, a manera de orden y con el fin de hacer una comparativa. Plantear un antes y un después de probar el producto. A su vez, las imágenes cumplen una función específica. Al difuminar una, le restan importancia y validez social, mientras que su contraparte, la cual se acopla mejor a los estándares de belleza, se ve más nítida, cómoda y feliz en comparación, buscando reflejar mayor aceptación por parte de la sociedad, promoviendo de esta manera estereotipos en contra de las personas con sobrepeso. Finalmente, en el texto se emplean tres recursos más. Primero, el testimonial de la doctora Cynthia, lo cual le da validez y prestigio, pues se encuentra su cédula profesional. Segundo, un recurso cuantitativo para demostrar la efectividad del producto, es decir, las libras que perdió la mujer de la imagen. Y tercero, se hace un comparativo breve con otros productos, prometiendo algo más atractivo para el consumidor.
algo que no requiera tanto esfuerzo. Si bien el ejemplo anterior no es un mensaje explícito, al atribuir valores positivos a la delgadez permite que se le atribuyan valores negativos a su contraparte, fomentando la exclusión y la restricción de la igualdad. Ahora, ¿por qué no identificamos este tipo de discriminación tan fácil? Sencillo, la discriminación fomentada por los estereotipos pasa desapercibida comúnmente, porque nosotros crecemos con ella, tomándola como una verdad, pues es validada por el entorno social en el que nos desarrollamos. Tipos de discriminación. Gracias a la legislación de la Unión Europea es que en la actualidad hemos podido acuñar conceptos para nombrar distintos tipos de discriminación. El avance en identificar los tipos de discriminación existentes permite a los estados que se puedan combatir de forma más eficaz y certera, en pro del apoyo a los grupos y sectores afectados por dichos actos discriminatorios. Gracias a la Unión Europea es que se lograron distinguir y catalogar tres distintos tipos de discriminación. Primero, la discriminación múltiple, la cual se produce cuando una persona es discriminada por diferentes factores, raza, género o preferencias sexuales, etc. Segundo, la discriminación compuesta. Se refiere a una situación en la cual uno o varios factores de discriminación se añaden a otros, sumando una dificultad añadida a las ya existentes por otros actos de discriminación. Tercera, la discriminación interseccional. Es la que evoca una situación en la que diversos factores de discriminación interactúan simultáneamente, produciendo una forma específica de discriminación. ¿Cómo identificar los contenidos discriminatorios? Para que un contenido sea calificado como discriminatorio, es necesario que éste resulte en la restricción de los derechos de los afectados. También, a su vez, es necesario señalar específicamente cuáles derechos viola el mensaje. La Ley Orgánica de Comunicación, LOC, nos indica que para identificar los contenidos discriminatorios debemos buscar tres cosas principalmente. Distinciones. En este caso, los estereotipos facilitan la creación de los mismos. Segundo, las exclusiones, que la podemos definir como repudiar aquello que es diferente a lo aceptable por la sociedad. Y tercero, como resultado de las dos anteriores, surgen las restricciones de los derechos, resultando en un acto discriminatorio, ya sea de uno o más sectores de la población. En el segundo apartado de la violencia se hace referencia a una definición de acuerdo a la OMS, como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Asimismo, la OMS da a conocer los tres tipos de violencia. Como lo podemos observar, la primera es la autoinfligida, que se basa en los comportamientos suicidas y autolesiones. Asimismo, la violencia interpersonal, como la violencia familiar, que incluye a los menores, parejas y ancianos. Y por último, la colectiva, así como es social, política y económica. La Ley Orgánica de la Comunicación en Ecuador hace un señalamiento a que los medios deben evitar un tratamiento morboso a la información y denota el uso intencional de la fuerza física o psicológica, como se puede ver en el artículo 67 de esa misma ley que hace la prohibición a la difusión a través de los medios de comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia. El discurso de la violencia plantea una anticomunicación, una comunicación negativa, ya que subvierte los códigos propios de la interacción, así como lo podemos ver a continuación. Discurso pedagógico, información, comunicación, información. Y así el discurso de la violencia, información y anticomunicación.
La violencia intrafamiliar se define como toda acción u omisión que consista en el maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Se habla de los tres tipos de violencia física, psicológica y sexual. La violencia física está en dos direcciones, en la escuela con los maestros y los compañeros, haciendo bullying. Asimismo, las instituciones educativas hacen hoy esfuerzos por formar a los niños en una visión no violenta, pacífica de las relaciones sociales. La violencia en los medios plantea una amenaza a la salud pública, conduce a un incremento de la violencia y la agresión. En el mundo real, los mensajes que difunden los medios de comunicación social y las demás entidades públicas y privadas privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, como el artículo 67 que prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación. El Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a los niños contra el contenido perjudicial de los medios de comunicación y de favorecer la participación activa de los niños en el entorno de la información y las comunicaciones. La ideología como la naturalización y legitimación de una visión del mundo, la que en lugar de ser particular, histórica y contingente, se promueve como eterna y permanente. Ahora bien, los recursos, dispositivos y estrategias semióticas utilizadas para expresar contenidos violentos se encuentran a continuación los verbales, como la entonación, vocabulario y expresiones guturales. Asimismo, las gestuales, que son los comportamientos en las manos, rostros, genitales y traseros, y así como los visuales, que son los gráficos, cromáticos, las imágenes, infografías, etc. En resumen, se dice que para estudiar los contenidos violentos en los medios de comunicación, el análisis los debe de identificar, clasificar y caracterizar de manera coherentes y sistemática. Del erotismo y la pornografía. Los conceptos de erotismo y pornografía son expresiones y significados del cuerpo que no son opuestos ni contradictorios, sino que a menudo se solapan. Para Siomek, la pornografía debe relacionarse con el sexo y la caracteriza de tres formas complementarias. La pornografía no es ninguna forma de erotismo en la naturaleza, es decir, la pornografía es una esfera de la cultura. La pornografía es el polo negativo en la serie de los textos eróticos. La pornografía se sirve de medios de expresión característicos de un arte dado, pero no tiene valores artísticos, aunque aquí nos menciona que la fotografía pornográfica es con frecuencia expresión de verdaderas obras de arte. Para la teoría feminista, el cuerpo masculino y femenino no están en una relación simétrica ni igualitaria. La pornografía aparece como propio del dominio corporal masculino y de la sumisión corporal femenina. La coquetería no es necesariamente una promesa de goce carnal, sino una promesa de amor y romance, mientras que el erotismo es una práctica que se inclina más hacia el placer carnal, hacia el sexo, una invitación en la que la oferta es más hacia lo real que hacia lo imaginario. Definir y delimitar conceptos como erotismo y pornografía es una tarea difícil, ya que se trata de procesos complejos de significación y comunicación, que solo pueden hacerse inteligibles si se les analiza como una totalidad dinámica, además de que sus límites son borrosos y difíciles de discernir. En los procesos de recepción, mientras el erotismo puede afectar todas las formas perceptivas, la pornografía es predominantemente de carácter visual, aunque también se le encuentra en registros sonoros.
En una perspectiva semiótica, la diferencia entre pornografía y erotismo no radica en el en sí del cuerpo, sino en su práctica expresiva, es decir, en el conjunto de los signos corporales que se privilegian en el mensaje, en la comunicación. El erotismo privilegia los signos del cuerpo y vela, disimula, oculta, aplaza el sexo en sí, mientras que la pornografía privilegia el sexo como referente, lo convoca de manera explícita, lo destaca, mientras al mismo tiempo ignora o minimiza los signos del erotismo. El striptease. El striptease junto con el pole dance es probablemente la danza que más explota el erotismo. De ahí su extensivo uso de signos corporales. Se caracteriza por una organización narrativa que va de lo cubierto a lo descubierto, o mejor, de lo oculto a lo visible. Se trata de un desvelamiento corporal progresivo. Se caracteriza por un predominio de la lentitud. En cuanto al espacio corporal, el striptease sigue tres direccionalidades principales. La primera está relacionada con el desvelamiento de zonas del cuerpo, por lo que la vestimenta es de una poderosa significación, pues es ella la que oculta. La segunda direccionalidad es aquella que le permite a la bailarina articular los movimientos de brazos y piernas de modo que resalten las zonas más erogéneas del cuerpo, que son el busto y las caderas. La tercera direccionalidad es la de las miradas de la bailarina, que busca producir complicidad. El striptease se fundamenta en una transgresión moral y social, en una ruptura de las codificaciones culturales y las geografías del cuerpo, una ruptura que va de lo permitido a lo prohibido. ¿Cómo podemos definir lo sexualmente explícito? Bueno, lo primero que hay que hacer es dividir estas dos palabras y definirlas por separado. Sexualmente se refiere a de manera sexual o desde el punto de vista sexual. Mientras tanto, explícito es que expresa clara y determinadamente una cosa. Algo en lo que podemos estar de acuerdo es que la pornografía es un contenido sexualmente explícito, por lo general. Sin embargo, tenemos que recordar que también dentro de esta hay categorías y niveles. Para saber qué tan sexualmente explícito es un contenido, podemos seguir los siguientes parámetros. El primero es el contexto histórico y sociocultural. Ejemplo de esto es el meme que tenemos aquí al lado, que aunque se basa en estereotipos de los musulmanes, sí nos muestra una realidad de que tenemos ideas muy diferentes de lo que es un comportamiento sexual. El segundo es la productividad textual del corpus, que este lo podemos ver y analizar mejor con la exposición que nuestros compañeros del equipo 3 hicieron. Ahora, ¿qué es lo sexualmente explícito en los medios de comunicación? Bueno, los requerimientos generales son la representación del cuerpo humano, esto a través de lenguajes o códigos iconovisuales, como a través de códigos verbales, sonoros o gráficos. Y también que en el corpus propuesto aparezca representado algún tipo de práctica sexual. Los indicadores de contenidos sexualmente explícitos se dividen en tres: acciones, mecanismos y dispositivos. En el primero tenemos a la exhibición de genitales y la penetración en sus distintas formas. En el segundo tenemos a los mecanismos, donde está la truculencia, la morbosidad y los enfoques a corta distancia. Y por último, en los dispositivos tenemos a los objetos, que pueden ser juguetes o máquinas sexuales, y las sustancias. Ejemplo de estas sustancias son los lubricantes. Aquí, para dar el ejemplo, puse el póster de la película de Sexo, Poder y Lágrimas, que toda la temática es acerca de eso, pero en este póster se valen sobre todo de la morbosidad para llamar la atención del espectador, para que la gente quiera ir a verla. También podemos ver estos trucos en las novelas, donde quizá no es necesario para la trama que haya tantas escenas de sexo, pero la realidad es de que estas escenas, aunque no sean explícitas, atraen mucho a la gente. Incluso en las producciones de streaming les es más fácil subir de tono las cosas.
Por último, tenemos a los contextos y cotextos atenuantes, que son productos, por llamarles de algún modo, en donde se busca hablar de estos temas, pero haciendo las cosas un poco más leves, a base de humor, de caricaturas, de ironía, de parodias. Sin embargo, la existencia de tales contextos y cotextos no deben conducir a una automática descalificación del corpus como carente de contenidos sexualmente explícitos, sino que deben ser ponderados en su peso semántico y comunicativo, en relación con los requerimientos generales y con los otros indicadores previamente señalados. Ejemplo de esto no solo son los memes que tenemos aquí, sino la mayoría de las imágenes que puse en mi parte de la presentación, porque quería ilustrarles estos temas de alguna manera en la cual no quedara tan mal parado, entonces ven que sí tienen utilidad. Muchas gracias por su atención, esto sería todo por nuestra parte. Nos pareció que fue una lectura muy interesante y aunque en lo personal yo me sentía un poco incómodo a la hora de realizar esta exposición, la realidad es que es un texto muy interesante y que nos ayuda a entender más sobre lo que se consume en el mundo audiovisual y pues nada más, protéjanse.